Bienvenidos a De la Investigación al Mercado, el podcast donde la investigación se convierte en impacto real. Acompañamos a científicos e innovadores en el camino de transformar descubrimientos en startups y spin-offs exitosos. Ya sea que estés escalando una innovación o dando tus primeros pasos en la comercialización de tu investigación, este espacio te ofrece ideas claves, estrategias y relatos inspiradores del emprendimiento académico. Estamos hoy aquí con Esther. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Nos puedes comentar un poco sobre ti, Esther? Hola Mario, pues mira, yo soy profesora de inglés y este año me lancé también a empezar a emprender y fue un año que fue un poco oscuro, ¿no? Oscuro porque tenía que tomar decisiones que a veces pues nos cuesta tomar esas decisiones por lo que pensarán los demás, porque quizá les disgustaré, etcétera, ¿no? Y entonces de ahí empecé a escribir, escribiendo una novela que hablaba un poco de unos relatos que me pasaron en el pasado. Y de esa novela surgió Activa tu intuición, que es el libro del que vamos a hablar hoy, que muchas veces, ¿no?, estamos viviendo la vida de otras personas porque no somos coherentes con nosotros mismos. Entonces, creo que este libro también te ayuda a tomar tus propias decisiones y siempre siendo coherente con lo que tú piensas, lo que dices y lo que haces. En tu trabajo hablas mucho de la relación entre intuición y lógica en la toma de decisiones. ¿Cómo explicas esta relación de forma práctica a un fundador que es técnico o académico? Pues mira, yo esta relación la explicaría de la siguiente forma. Los datos nos muestran dónde estamos, ¿vale? En cambio, la intuición nos enseña hacia dónde mirar. Es decir, ellos dos no compiten. La intuición no sustituye la evidencia, la precede y la orienta, te ayuda a llegar a ella. Entonces, es como que funciona como un radar que filtra millones de estímulos antes que formulemos una hipótesis. Es decir, primero viene esta intuición y de allí pasamos a crear nuestras hipótesis que luego pues haremos nuestros análisis, etcétera. La intuición al final es el primer paso del método científico. Muchos fundadores académicos confían principalmente en datos y evidencia. ¿Cómo pueden integrar la intuición sin abandonar el rigor que normalmente los caracteriza? Aquí me viene muy bien un caso que es un caso muy específico. Hay una empresa que era Kivik que, bueno, aclara muy bien cuál es el papel de la intuición cuando hay mucho rigor. En Kivik hicieron muchísimos análisis que respondieron muy bien el qué. Pues hay uso creciente del móvil. Sí, en esa época había un uso creciente del móvil, todo el mundo, muchas personas tenían móviles, incluso algunos tenían dos. Empezaron a haber mucho consumo de vídeos cortos en diferentes softwares y aplicaciones y también estaban dispuestos a pagar un dinero, una cantidad de dinero. Por lo tanto, cuando hicieron el estudio, porque además eran dos fundadores muy importantes, pues los datos eran todos correctos. Pero ¿qué pasó? Que no revisaron ni el para qué ni en qué contexto emocional iba a consumir el usuario ese contenido. ¿Y qué pasa? Que aquí la intuición no fue bien utilizada, porque si hubiera estado bien utilizada esa intuición, habría actuado como una alerta temprana para reformular hipótesis iniciales antes de invertir, pues es que invirtieron miles de millones estos fundadores. Entonces, aquí lo que quiero explicar es que integrar esta intuición no significa que abandones el rigor, sino cambiar esta función. Yo no uso esta intuición para concluir, sino usamos esta intuición para formular nuestras hipótesis. Yo siento esto y entonces, relacionando con lo que yo pienso, voy a formular esa hipótesis. Aquí, mira, Mario, te podría dar un ejercicio práctico que podría ser preguntarse, ¿qué datos necesitaría yo para poder validar o descartar este camino? ¿Y qué estamos haciendo aquí? Pues no estamos perdiendo ese rigor, al contrario, lo estamos activando. En una spin-off, los datos iniciales suelen ser insuficientes. ¿Cómo distinguir
una intuición bien fundamentada, para decirlo de alguna forma, de un sesgo cognitivo. En estas etapas tempranas, la intuición actúa como una brújula, no es el veredicto. La diferencia con el sesgo está en un tono más interno. Por ejemplo, el sesgo suele venir cargado de urgencia, necesidad de confirmación. Lo necesito ya. Y la intuición, en cambio, es más breve, silenciosa y es mucho más concreta. Yo lo trato siempre como una hipótesis que todavía puede morir. Si tengo que justificar mucho algo, es probablemente que eso no es mi intuición. Mira, aquí te podría dar un ejemplo de algo que me pasó a mí. Cuando escribí mi primer libro, busqué en una aplicación, busqué 2 correctores para mi libro, ¿vale? Estuve barajando diferentes opciones y encontré 2 opciones de personas. Había una de las personas que me podía hacer la corrección, que me lo hacía en menos de 10 días, y en cambio la otra persona era el mismo precio, exactamente el mismo precio, pero ella tardaba 3 meses porque iba a hacer un análisis, me iba a mejorar mi estilo en mi redacción, etcétera. ¿Qué pasó? Que allí yo actué desde el ego, que podríamos decir que es como un sesgo cognitivo. Pues yo tenía urgencia, quería hacerlo ya, quería demostrar, ¿no?, a todo el mundo que todo este tiempo que había usado para hacer mi libro se había cumplido y entonces, pues, ¿qué pasó? Que esa corrección me salió mal, porque la persona recibió ese dinero y no me hizo ningún tipo de corrección. Entonces, es aquí cuando podemos diferenciar entre qué es intuición y qué es sesgo cognitivo. El sesgo cognitivo es más urgencia, lo hacemos desde nuestro ego, en cambio, la intuición hablamos desde nuestra parte más coherente y más reflexiva. Entonces, ¿puede la intuición servir como guía para decidir qué datos son realmente los siguientes que deben buscarse o no? Pues mira, aquí es donde la intuición aporta más valor. No reemplaza el análisis, reduce ese espacio de búsqueda. Nos dice qué variable es crítica ahora y qué puede esperar. En el sentido, la intuición no es mística, es eficiencia cognitiva. Nos dirige hacia la lógica y no compite con ella. Van unidas de la mano. Intuición y lógica se unen para reducir ese espacio de búsqueda. Hablando de la contratación, cuando dos candidatos tienen currículums impecables, ¿qué señales intuitivas considerarías válidas y cuáles son puro autoengaño? Si tenemos 2 currículums que son exactamente iguales o idénticos, pero no son coherentes, entonces aquí la intuición puede detectar si alguien que lo dice coincide con cómo se comporta. Por ejemplo, para evitar este autoengaño, yo recomiendo algo muy simple: un silencio breve después de la reunión y una sola pregunta para ti mismo. ¿Siento que esta persona es coherente? Muy importante, ¿eh?, en lo que piensa, dice y hace. ¿Por qué? Porque el currículum evalúa las capacidades de esa persona, pero la intuición, cuando usamos nuestra intuición, podemos evaluar el carácter. ¿Qué indicadores objetivos y subjetivos ayudan a diferenciar un reto temporal de una señal real de que hay que pivotar? La lógica nos analiza el camino. En cambio, la intuición lo que analiza es ese sentido de ese camino. Por ejemplo, aquí también podemos hacer otra pregunta clave: ¿estoy cansado o me siento vacío? Porque cuando es cansancio suele indicar que es un obstáculo temporal. En cambio, si tú sientes un vacío, suele indicar que esa dirección, que antes quizás sí que era la correcta, ahora ya no lo es. Es decir, que ese cansancio se puede gestionar, pero en cambio ese vacío se escucha, que desde allí es cuando estamos escuchando a nuestra intuición, a nuestra coherencia con nosotros mismos. Le podemos llamar intuición, le podemos llamar sensación en el cuerpo, que conecta con nosotros, etcétera. Si un fundador tiene una convicción intuitiva fuerte, ¿cómo puede comunicarla a inversores que normalmente esperan datos sin sonar impulsivo o poco riguroso? Aquí la intuición necesita una narrativa.
Es decir, cuando una visión nace de una intuición que es sólida, la traduzco en 3 elementos muy importantes. Aquí tenemos 3 elementos. El primero es el problema que otros aún no ven. Después, podemos pensar en un segundo elemento que es ¿por qué lo hago ahora? ¿Por qué ahora? Y después, el tercer elemento sería ¿y qué evidencia inicial sugiere que vamos o que voy en esa dirección correcta? Así, la intuición se vuelve comunicable sin sonar que estás actuando por impulso, porque al final lo que queremos es que nuestra intuición no convenzca, sino que se expresa en un marco que es lógico. Y si lo queremos aplicar, ¿qué prácticas diarias permiten entrenar esta intuición sin caer en impulsos improvisados? Esto es muy importante, sobre todo en el mundo empresarial, ¿no? Porque a veces, como tenemos que tomar decisiones muy rápidas y a veces tenemos mucho miedo a equivocarnos y nos basamos simplemente en datos, pues aquí podemos entrenar nuestra intuición. Y aquí propongo 3 prácticas súper sencillas que no tienes que usar mucho tiempo. Una, que la tengo aquí en el libro de Activa tu intuición, es registrar tu intuición y ver cuáles son los resultados que obtienes cuando tú estás actuando desde lo que siente tu cuerpo a cuando estás actuando porque solo te basas en datos y en lógica y en resultados. Entonces, este sería un primer ejercicio, poder ir registrándolo. Después, como segundo ejercicio, que también funciona muy bien, es pausarnos durante 60 minutos antes de tomar una decisión que sea muy importante o relevante para nuestra empresa o como fundador, ¿no? Entonces, sentir nuestro cuerpo, porque al final mente y cuerpo están unidos y cuando los trabajamos conjuntamente, las decisiones que tomamos son mucho más coherentes y están más conectadas las unas con las otras. Y después, como tercer ejercicio o actividad, podríamos plantearnos opciones diferentes y observar cuál genera extensión o contracción. Es decir, aquí te explico un poco un ejemplo. Tenemos que pensar qué opción va alineada o es coherente con lo que he dicho antes, que es qué pienso, digo y hago. Esa opción es la que siempre nos expande. Si yo estoy tomando la decisión desde lo que pienso, digo y hago, entonces me voy a expander. En cambio, si no soy coherente, me contraigo. Pues hacerse esta pregunta es súper importante. Los fundadores suelen enamorarse de su tecnología. ¿Cómo evitar que un presentimiento sea en realidad sesgo de confirmación? Cuando un fundador se identifica demasiado con su tecnología, cualquier dato contrario duele y duele mucho, porque claro, es algo que tú estás enamorado, entonces duele. En ese momento, tú estás actuando desde tu ego, no desde tu intuición. Es por eso que tú debes preguntarte, ¿cómo me siento cuando pienso en hacer esto? ¿Me siento en paz y tranquilo o siento euforia, ganas de tenerlo todo acabado? Porque si es esa segunda opción, entonces estás hablando desde tu ego. Y aquí el problema no es la intuición, es no contrastarla con los datos. Muchas veces cuando creamos una spin-off no somos solos en esta empresa. Entonces, cuando la intuición del fundador choca con la opinión lógica de la junta, ¿cómo recomiendas gestionar este desacuerdo? Pues sobre todo no recomiendo confrontar intuición contra lógica sin traducirla, porque cuando la intuición difiere de la junta, lo recomendable es demostrarla y acompañarla con datos, porque normalmente es lo que necesita la junta. Y para cerrar, ¿cómo influye la intuición entrenada en la resiliencia emocional y estratégica del fundador a largo plazo? Sobre todo cuando un fundador se escucha y se sostiene, porque muchas veces debe hacerse prueba-error para llegar a los resultados que esperamos. ¿Y qué pasa? Que entonces en esos momentos muchas personas se rinden porque creen que se han equivocado y también porque pierden el foco. Entonces, ¿qué pasa? Que esta intuición conecta con nuestro propósito.
Y eso es un combustible emocional en trayectorias largas, porque no solo responde qué hacer, sino por qué seguir, ¿no? Porque al final es importante. Mira, y aquí, Mario, te quiero dar un ejemplo que hoy he estado escuchando otro podcast y aquí he hablado con Ariel Brailovsky, que es un empresario que se dedica a ayudar a empresas a crecer y a poder escalar. Y él lo explica, ¿no?, desde su experiencia, que al principio, cuando él empezó, hizo 20 webinars sin que asistiera nadie hasta que el 21 webinar tuvo su primer cliente. Es decir, si él se hubiera rendido, jamás hubiera alcanzado los objetivos que él ha alcanzado, porque ahora mismo está cobrando 3.000 euros por un asesoramiento de 1 hora. Pues, ¿qué pasa? Él siguió escuchando esa parte de él tan importante, que era su intuición entrenada para ser resiliente, y no se rindió y siguió luchando, porque tenía muy claro cómo conectaba todo eso, todo lo que estaba haciendo con su propósito. Y al final, eso es lo más importante. Muchas gracias, Esther. Muy interesante. Me encantó tu libro, Activa tu intuición, y con el subtítulo creo que muy claro de qué se trata: 7 claves prácticas para escuchar tus alertas internas y decidir desde la intuición, no desde el miedo. Un libro muy práctico para la aplicación diaria. Muchas gracias por tu tiempo, por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias a ti, Mario, de verdad. Y me alegro muchísimo que te haya gustado el libro y que te haya aportado todo lo necesario, las herramientas para aprender a escuchar tu parte interna, que al final es la que tiene la mejor decisión. Y sobre todo, decidir desde tu intuición, no desde el miedo, que es lo más importante.